Siendo la fuente de agua, tuvo sed porque los que les buscan no tengan sed jamás. Y hay que recordar esto en estos tiempos, hermano. Cuando usted siente que necesita algo en estos tiempos de pandemia, Jesús siempre va a ser el que nos esté nutriendo y Jesús siempre va a ser esa respuesta que tal vez nosotros necesitamos en estos tiempos. Hola, ¿qué tal, hermanos? El día de hoy les traigo la quinta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el enfoque de hoy será tormento físico. Acompáñenme con su Biblia a Juan 19:28 y léalo conmigo desde su casa, por favor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Antes de comenzar, hermano, me gustaría primero explicar qué es la sed. Este síntoma es un síntoma natural para el ser humano, es una reacción muy natural que nos envía el cerebro como una señal para que regulemos nuestro nivel de agua cuando hay un déficit. En esta ocasión, en este versículo, nos enfocaremos en la palabra tengo sed. En griego se traduciría como solo una palabra, pero al español son dos palabras. Pero son dos simples palabras, muy pequeñas, pero con un tremendo significado y muchos motivos detrás. Y dividiremos estos grandes motivos en tres. El primer motivo que me gustaría mencionar es que se cumplen profecías del Antiguo Testamento. La primera profecía que se cumple la podemos encontrar en el Salmo 22:15, que dice: después de colgar en la cruz por horas, sin haber bebido agua, su lengua se pegó al cielo de su boca, y él apenas podía hablar. Después de tanta tortura que vivió Jesús, dicen los historiadores que de tanto que estuvo sangrando, pues comenzó a deshidratarse, a tal grado que sus glándulas salivales ya no eran capaces de producir la saliva. Es por eso que su lengua se pega a su boca. La segunda profecía que también podemos ver cumplida fue en el Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. La palabra griega hiel es un término general que se refiere a algo muy amargo. En el Evangelio de Marcos especifica que la mirra estaba mezclada con vino. La mirra es una resina amarga que se ponía en el vino con el fin de calmar a una persona. En el siglo I se pensaba que esto tenía propiedades narcóticas, pero los soldados no pretendían drogar a la víctima por misericordia, porque se preocuparan por ella o simplemente porque les interesara su sufrimiento, sino que por el contrario, esta droga facilitaba su tarea para hacer. Sin embargo, esta droga facilitaba su tarea porque sería difícil clavar las extremidades en una persona que estaba consciente y coherente de todo lo que estaba pasando. Pero aún sabiendo esto, Cristo se rehusó a beber la mezcla porque él quería pasar por completo todo el sufrimiento y todo el dolor. No quería que ninguno de sus sentidos se vieran suavizados o que no estuviera consciente de esto. Y todo esto solo pasó para cumplir estas escrituras. Y Jesús dijo: tengo sed. Imagínese, hermano, todo el dolor que debes de sufrir simplemente nada más para que se pudiera cumplir dos simples y pequeñas palabras: tengo sed. La segunda razón la podemos encontrar que era una señal de su humanidad. Su sed nos demuestra su verdadera humanidad. Es la sed de un hombre, un ser humano. Jesús vivió y sintió como nosotros. Jesús fue tentado y fue puesto a prueba como nosotros a lo largo de su vida. Así aprendemos que Jesús es Dios y es hombre. No debemos de olvidar, a pesar de esto, su divinidad como la segunda persona de la Trinidad. Pero nos recuerda que la sed en la cruz de Cristo también fue plenamente humano, y podemos decir de Jesús lo que Adán dijo de Eva en Génesis 2:23: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. En este versículo podemos encontrar que nos ilustra la encarnación de Jesús. Él fue enviado del cielo hacia María para nacer como Dios hombre en su vientre. El pastor famoso inglés Spurgeon dijo que en realidad Jesús es hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. Jesús probó verdaderamente ser hombre porque él sufrió los dolores que pertenecen a la humanidad.
Los ángeles no pueden tener sed. Un fantasma, un espíritu, hermano, no puede tener dolor, no puede sufrir. Incluso después de que Él haya resucitado, muchos creían que Él era un fantasma o era un espíritu. Pero aquí podemos comprobar pues que un espíritu no va a sentir, y esa es solo una capacidad que nosotros como personas, como humanos tenemos. Pero a pesar de todo esto, Él soportó la sed en un grado extremo. Esta sed se debió a la pérdida de sangre. El tormento físico a Jesús en la cruz fue lo que ocasionó tremenda sed. Y quiero ahondar un poquito más en por qué esta sed era tan fuerte. El cuerpo humano de un adulto contiene 4.5 litros de sangre. Y dicen los historiadores que fue tal el desangramiento que tuvo Jesús que en sus últimos momentos ya no sangraba, sino lo que salía de sus heridas era agua. Quiero ponerlos en contexto que cada clavo que era clavado en él tenía una medida entre 6 y 8 pulgadas de largo. Los clavos fueron incorporados en la parte de sus muñecas, no en las palmas como normalmente se nos ha mencionado. En la muñeca tenemos justo acá un tendón que se extiende hasta el hombro, y los guardias romanos sabían que cuando los clavos estaban siendo insertados en las muñecas, el tendón se arrancaría y se rompería, forzando a Jesús o a cualquier persona que estuviera siendo crucificado a utilizar sus costillas y sus pies para poder sostenerse. Pero también hay que recordar que en los pies de Jesús también había clavos. Imagina el dolor y el sufrimiento que debió de haber causado esto. Pero lo que nunca pensamos es que Jesús no soportó esto por unos minutos y no solo fueron unos segundos. Jesús soportó en realidad esto por más de 3 horas. El número 3. La sed de Jesús era una señal de sustitución por los pecadores. Jesús dijo: tengo sed, porque Él es sustituto que sufre el pecador. El apóstol Pedro nos dice que Jesús llevó nuestros pecados sobre aquel madero. Sin duda estos versículos dejan en claro que la sed de Jesús era parte del sufrimiento que pasó. Muchas veces cuando nos mencionan el tormento físico que Jesús pasó, siempre recordamos la tortura, los golpes, los azotes, pero nunca nos mencionan la parte de la sed. Resulta muy irónico y muy interesante que Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, era el que estuviera pidiendo agua, tenía sed en ese momento. Y Él era el mismo que le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y Él te dará agua viva. Esa persona que había dicho a aquella mujer que Él siempre iba a saciar esa sed, era en esta ocasión el que estaba pidiendo agua. En esta ocasión, la fuente de vida era la que tenía sed. Y ahora recurriré a una pregunta que posiblemente todos se estén haciendo en este momento. ¿Por qué si Jesús era Dios? ¿Por qué si Jesús era el Hijo de Dios o el Mesías, el gran Salvador? ¿Por qué no se quitó la sed por su cuenta? La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca, repita esto conmigo, nunca, jamás tengamos sed. Y estas palabras son reales. Esto quiere decir que esta sed nos pertenecía. Esta sed era algo que nosotros debíamos de pasar. Incluso ahorita posiblemente la mayoría de ustedes estén salivando en exceso, porque estamos recordando en nuestra mente lo que es la sed. Es un acto, es una reacción que nosotros no podemos controlar, y a pesar de eso Jesús se privó de algo tan básico para nosotros. Estas palabras son reales y también las podemos recordar en los días de Moisés, cuando menciona que Cristo, representado como la roca, puede darnos agua viva. Cristo, la piedra angular, es fuente de agua viva, fue golpeado una vez y para siempre en la cruz del Calvario, y esto para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. La muerte de Cristo, aunque era similar de aquellos ladrones que estaban a su lado, era en parte diferente. Y esto era porque cuando Cristo murió, lo hizo en lugar nuestro. En la cruz, Él sufrió no solamente una muerte, no solamente sufrió su muerte física, sino que sufría la paga infernal que nosotros deberíamos sufrir en ese momento. Jesús estaba representando por completo todo el dolor y tormento físico que nosotros debíamos pagar en ese día. Cristo llevaba sobre sus lomos la condenación del pecado de su pueblo. Entonces podemos decir que Cristo, estando en gloria, se hizo humilde para llevarnos de su gloria. Siendo Dios, se hizo hombre para que participáramos en su naturaleza. Siendo pan, pasó hambre para alimentar nuestra hambre espiritual. Siendo la fuente de agua, tuvo sed porque los que les buscan no tengan sed jamás.
Y hay que recordar esto en estos tiempos, hermano. Cuando usted siente que necesita algo en estos tiempos de pandemia, Jesús siempre va a ser el que nos esté nutriendo y Jesús siempre va a ser esa respuesta que tal vez nosotros necesitamos en estos tiempos. Dios le bendiga.